Cuando alguien te ignora, te rechaza o te deja en el silencio de la soledad, tu corazón grita por respuestas, por justicia, por una razón que quizás nunca llegará. Pero en ese silencio, en esa ruptura, yace también una oportunidad, la oportunidad de cerrar una puerta que ya no te pertenece. El verdadero cambio no comienza con la huida o la queja, sino cuando decides cerrar esa puerta con dignidad y presencia. Porque solo entonces, en ese acto de autonomía, descubres que la verdadera fuerza no está en lo que te sucede, sino en cómo tú respondes. El estoicismo te enseña que el poder no está afuera, sino en tu interior, en esa decisión firme de transformar el dolor en una fuente de fortaleza. Hoy, te invito a entender que tu mayor victoria comienza cuando, con silencio y autocontrol, cierras esa puerta y abres la oportunidad de reconstruirte desde cero. En el silencio de tu alma, donde resuena la herida, la clave está en el control. No es la situación la que te derrota, sino cómo tú reaccionas a ella. La verdadera fortaleza no radica en evitar el dolor, sino en dominarlo. El autocontrol es esa vela que ilumina el camino en medio de la tormenta emocional. Es la decisión consciente de no dejarse arrastrar por el caos interior, de mantener la mente firme y el espíritu en calma. Sé que duele. Sé que en ese rechazo, en esa despedida, parece que el mundo se derrumba. Pero recuerda, tú no eres tus emociones, tú eres el que las observa. La aceptación no significa resignarse, sino entender que hay cosas que no podemos cambiar. La aceptación es la puerta que nos libera del sufrimiento innecesario, la que nos permite aceptar la realidad tal como es, sin máscaras, sin ilusiones. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión acerca de ellas. No luches contra el viento, aprende a navegarlo. No te aferres a lo que se va, porque en esa resistencia solo alimentas el dolor. En cambio, acepta con dignidad, con serenidad. Reconoce que lo que no puedes controlar no merece tu energía. Solo tú tienes el poder de decidir qué llevarás en tu corazón y qué dejarás partir. La aceptación es una manifestación de tu control interno, una declaración de que tú eres el dueño de tu destino, no las circunstancias. Cada rechazo, cada despedida, es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Es el momento en que eliges ser dueño de ti mismo, en que decides que tu valor no depende de lo que otros digan o hagan. La aceptación y el autocontrol son las armas que te permiten cerrar esa puerta sin dolor, sin ira, con respeto por ti mismo. Porque en esa decisión, en esa firmeza, resides la semilla de un cambio profundo. Soltar no es una derrota, sino un acto de verdadera valentía. Es aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro alcance y, aún así, mantener la integridad de nuestro espíritu. La dignidad no se pierde por dejar ir, se fortalece. Porque en el acto de soltar, en esa decisión consciente, resides el poder más profundo que posees, el poder de liberarte a ti mismo. Muchos confunden soltar con rendirse. Pero yo te digo que soltar con dignidad es una de las mayores muestras de fuerza que existen. Es entender que aferrarse a lo que no puede ser, solo alimenta el sufrimiento. Es como tratar de sostener agua en las manos, cuanto más aprietas, más se escapa. La verdadera libertad comienza en el momento en que dejas ir con respeto, sin rencor, sin resentimiento. Es un acto que revela tu dominio sobre las emociones, sobre los apegos que solo pesan en tu alma. No permitas que el pasado te enjaule. No te aferres a heridas que solo te atan a un ayer que no volverá. El amor propio se demuestra en la capacidad de soltar, en liberarnos de lo que nos limita. La dignidad se refleja en esa decisión de cerrar el ciclo con respeto, sin rencor, sin culpar a otros o a ti mismo. Porque en esa aceptación, en esa entrega consciente, encuentras la paz que tanto buscas. Recuerda, cada vez que eliges soltar, estás diciendo sí a tu propia libertad, estás abrazando la oportunidad de empezar de nuevo con un corazón limpio. La verdadera fuerza no está en lo que posees, ni en lo que controlas, sino en tu capacidad de dejar ir, de liberarte de las cadenas invisibles que tú mismo te pones. Esa es la lección más grande del estoicismo, que la libertad no es la ausencia de obstáculos, sino la autodisciplina para no dejar que esos obstáculos te conquisten. El rechazo, en su esencia, no es más que una prueba de nuestra resistencia. Es esa piedra en el camino que, si la levantamos con sabiduría,
puede convertirse en el peldaño hacia nuestro mayor poder interior. La verdadera fuerza no se revela en la comodidad, sino en cómo respondemos cuando el mundo nos dice que no somos suficientes, que no merecemos, que no encajamos. Ahí, en ese momento, yace la oportunidad más grande de crecer. El estoicismo nos enseña que el rechazo no tiene poder sobre nuestro valor, solo sobre nuestra percepción. Sé que duele. Lo sé muy bien. Pero también sé que en ese dolor, en esa herida abierta, se esconde una semilla de transformación. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad y la libertad comienzan con una comprensión clara de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Lo que está bajo nuestro control es nuestra actitud, nuestra respuesta, nuestro espíritu. La adversidad no nos derrota, nos revela. Cada rechazo es una invitación a fortalecer nuestro carácter. Es una oportunidad para reafirmar quiénes somos realmente, más allá de las opiniones y las circunstancias. Cuando alguien te rechaza, en realidad te está enseñando que tu valor no depende de su aceptación. Que tu dignidad no se mide por la mirada del otro, sino por cómo tú te mantienes en paz, en firmeza y en autocontrol. La resistencia no es resistir al rechazo, sino entender que ese rechazo no define quién eres. Transformar el rechazo en poder interior requiere una mente entrenada en la aceptación y en la acción. Es entender que cada negativa es solo un espejo que refleja tus miedos, tus inseguridades, tus apegos. Pero también es una oportunidad para mirarte al espejo y decirte, no necesito su aprobación para ser completo. Mi valor reside en mi interior. Esa es la esencia del estoicismo, que la verdadera fortaleza viene de dentro, que tu espíritu puede ser inquebrantable incluso cuando el mundo intenta derribarte. Recuerda, la adversidad más dura siempre precede a la mayor transformación. Solo aquellos que aprenden a convertir el rechazo en una fuente de poder interior pueden decir con verdadera autoridad, aquí estoy, más fuerte que nunca. Eso es la verdadera libertad, ser dueño de tu respuesta, de tu alma, de tu destino. El silencio no es vacío, es la fuente más poderosa de fortaleza que poseemos. En un mundo lleno de ruido, de palabras vacías y opiniones que buscan definirnos, aprender a estar en silencio es un acto de rebelión y de autoconocimiento. Es en ese silencio donde nacen las respuestas, donde se revela la verdadera naturaleza de nuestro espíritu. Porque quien domina el silencio, domina su mundo interior. El silencio es la herramienta más pura para construir desde la introspección. En ese espacio sagrado, lejos de las distracciones y las expectativas de los demás, podemos escuchar la voz de nuestra alma. Allí, en la quietud, descubrimos quiénes somos realmente, sin máscaras ni máscaras. Como dijo Séneca, el silencio es un amigo que nunca traiciona. Es en esa calma donde fortalecemos nuestra voluntad, donde aprendemos a distinguir lo que realmente importa de lo que solo busca distraernos. El desapego es un acto de amor propio que se fortalece en el silencio. Al aprender a aceptar la impermanencia, a entender que nada en este mundo nos pertenece verdaderamente, cultivamos esa paz que no puede ser destruida por las circunstancias externas. El silencio nos enseña a soltar, a dejar ir con dignidad, a no aferrarnos a lo efímero. Nos ayuda a comprender que la verdadera libertad nace en la capacidad de desprendernos de lo que no podemos controlar, sin angustia ni resentimiento. En ese espacio de quietud, el ego se disuelve y queda solo lo esencial. Allí, en la introspección, construimos una fortaleza que no puede ser destruida por las tormentas del exterior. Porque en el silencio aprendemos que nuestro poder no radica en las palabras que decimos o en las opiniones que emitimos, sino en la serenidad que cultivamos en nuestro interior. En esa calma, en esa pausa consciente, encontramos la verdadera fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Recuerda, el silencio no es ausencia, es presencia. Es la presencia de un espíritu que ha aprendido a escuchar, a entender y a dominarse a sí mismo. Solo en esa quietud profunda, en ese acto de desapego, podemos realmente fortalecernos y prepararnos para lo que venga. Porque la fortaleza no se mide por las palabras, sino por la paz que mantenemos en medio del caos. El cambio verdadero no llega con palabras ni promesas vacías, sino con acciones decididas. Cerrar puertas que ya no sirven, que solo nos atan a un pasado que no podemos cambiar,
es el primer paso para abrir caminos hacia una vida más auténtica y autosuficiente. No temas dejar ir. No temas apagar esas luces que solo iluminan un camino equivocado. Porque en esa decisión, en esa acción de cerrar, reside la semilla de tu libertad. Muchos temen al acto de cerrar ciclos, porque creen que eso significa perder. Pero en realidad, significa ganar. Ganar en claridad, en dignidad, en poder interior. Cerrar puertas no es rendirse, es elegir con sabiduría qué espacio dejar para lo que realmente importa. Es entender que no todo lo que entra en nuestra vida merece quedarse, y que aferrarse a lo que ya no nos conviene solo nos roba la energía y la paz. El estoicismo nos enseña que la vida está llena de puertas, y que cada una que cerramos nos acerca más a nuestro verdadero yo. Porque solo cuando eliminamos lo innecesario, lo superficial, podemos escuchar con claridad esa voz interior que nos guía. La vida no se trata de acumular cosas, relaciones o pensamientos que no reflejan quién realmente somos. Se trata de eliminar lo que nos distrae, de simplificar, de vivir con autenticidad. Cierra esas puertas con firmeza, no con tristeza. Porque en el acto de cierre hay una promesa, la promesa de que tú controlas tu destino, que tú eliges quién entra y quién se queda fuera. La autosuficiencia no es una ilusión, sino la consecuencia de aprender a depender solo de tu fuerza interior. Cada puerta que cierras, cada ciclo que finalizas, es un acto de autodisciplina que fortalece tu carácter y te prepara para lo que venga. Recuerda que el cambio no es un accidente, es una decisión. Y esa decisión empieza en ti. En tu voluntad de dejar ir, de dejar atrás lo que ya no te sirve y de abrirte a la posibilidad de construir una vida en la que tú seas el único dueño de tu destino. Porque la verdadera transformación no llega desde afuera, sino desde el interior, desde esa voluntad firme que decide que ya basta, que hoy es el día de cerrar puertas y comenzar a caminar hacia una existencia más plena y auténtica. Ahora, es tu momento de actuar. Cierra esa puerta que ya no te sirve con decisión y dignidad. No esperes a que la vida te obligue a hacerlo, hazlo tú, por ti, por tu espíritu. La transformación no es un acto pasajero, es un compromiso diario con tu fortaleza interior. En ese acto de cerrar, descubres que tú siempre has tenido el poder de reinventarte, de reenfocar tu camino, de construir una vida más auténtica y autosuficiente. Recuerda que cada cierre es una oportunidad, cada final un nuevo comienzo. No permitas que las heridas del pasado te distraigan del hombre o la mujer que estás destinado a ser. La verdadera libertad está en tu capacidad de soltar, de desapegarte y de seguir adelante con firmeza. La vida te pide que seas valiente, que te pongas de pie y tomes las riendas de tu destino. Vuelve a lo esencial, vuelve a ti mismo. Y en ese regreso, encontrarás las lecciones más profundas del estoicismo, que tu poder reside en tu interior, que tu paz se construye desde el control de tu mente, que tu mayor victoria está en la valentía de cerrar puertas y abrir caminos. Porque solo los que saben cuándo dejar ir, saben realmente cómo avanzar. Ahora, decide quién quieres ser, y haz que tu decisión resuene en cada paso que des.